Apenas había comenzado a descorrerse el telón que ocultaba la magnitud de la tragedia. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. Cada uno debe hacer un análisis íntimo y ver si estamos mejor o peor que antes. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada. La inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios a través del tiempo, normalmente en un año, trayendo como consecuencia que el dinero pierda su valor. Tipos de inflación. Inflación por costos. Se produce cuando suben los precios de los bienes y servicios. Aquí juega un rol importante la disponibilidad de insumos para la industria. Inflación por consumo. Se rige por las leyes de oferta y demanda. Cuando la demanda de ciertos bienes supera la capacidad de una economía para producirlos o importarlos, sus precios tienden a subir. Inflación autoconstruida. Aparece cuando en una economía se anticipan futuros incrementos de precios. Para evitar aumentos bruscos, los precios comienzan a ajustarse de forma gradual. Inflación por expectativas inflacionarias. En algunos países con altos índices de inflación, los trabajadores demandan mejoras en los salarios para enfrentarla. Esto hace que los empresarios también aumenten sus precios y así la inflación es cada vez mayor. Inflación moderada. Es un aumento de precios estable, lento y gradual. Las personas que viven en esta economía con inflación moderada suelen invertir en el país y confiar su dinero en los bancos. Inflación galopante. Se distingue de otros tipos de inflación porque implica aumentos de entre el 30 y el 240% en un año. Estas subidas de precios tienen como referencia un índice promedio o una moneda extranjera, ya sea en dólares o euros. ¿Cómo se produce la inflación? Diferentes son los factores que pueden dar origen a un fenómeno inflacionario, no solo económicos, sino también políticos, locales y externos. Pero en ocasiones la inflación también responde a factores y situaciones transitorias que usualmente un banco central no puede controlar, como el precio del petróleo y otros productos internacionales. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? La pérdida de poder adquisitivo. Esto sucede cuando los precios suben más que los salarios. La capacidad de ahorro se ve disminuida ya que necesitamos más dinero para acceder a los productos o servicios que se hayan visto afectados por la subida de precios. Al existir inflación, el valor de nuestra moneda con respecto a otras es cada vez menor. La depreciación de la moneda genera un incremento en los costes de importación por el hecho de que comprar en el exterior con una moneda depreciada nos genera un sobrecoste. ¿La inflación tiene dos caras? Lo realmente nocivo de la inflación es que redistribuye la riqueza y los ingresos de un modo caprichoso y con frecuencia sin relación a la contribución que los diferentes grupos e individuos hacen a la producción. Todos aquellos que como saldo de la inflación tienen ganancias lo hacen necesariamente a expensas de otros que como saldo de la inflación tienen pérdidas. Y los que más han perdido con la inflación son los que más se lamentan de ser sus principales víctimas, por lo que se considera que la inflación sí tiene dos caras. La peor inflación en el Perú. Esta se dio en el gobierno de Alan García Pérez del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, la inflación durante su primer mandato al frente del país llegó a 2.178.482%. En octubre de 1987, el gobierno de García devaluó el INTI en 24%. A falta de dólares, el Banco Central no pudo controlar el alza de la tasa de cambio. Y es así que García decide recurrir a préstamos del FMI y al Banco Mundial que pidieron el pago anticipado de las moras por 1.500 millones de dólares. Entonces, el 6 de septiembre de 1988 se anuncia el shock económico y el Plan Cero empeoró la situación. Y la inflación pasó a ser una hiperinflación donde los precios subieron en un 114% en un mes. ¿Cómo se puede combatir la inflación? Los efectos de la inflación en una economía son numerosos y sin una buena educación financiera resulta complejo sobrellevar esta situación económica.
También debes de tener en cuenta que si no mueves tus ahorros es muy probable que acaben sufriendo las consecuencias de la inflación, por lo que debes pensar en formas para proteger tu dinero. No estancar el dinero. Para que tu dinero no pierda valor es necesario invertirlo en productos que ofrezcan rentabilidad a largo plazo, mayores a la tasa de inflación. Conoce tu presupuesto. Es importante evaluar cuánto es el ingreso y cuánto suman los gastos. Esto puede aportar un mayor control de nuestras finanzas que permitirá priorizar cuáles son los gastos necesarios y cuáles pueden dejarse a un lado. Uso responsable de la tarjeta de crédito. Es mejor utilizarla para artículos importantes y no para gustos superfluos. Buscar otras fuentes de ingresos. Buscar fuentes adicionales de ingresos para generar extras, lo que permitirá que tengas más poder adquisitivo para compensar los gastos crecientes implícitos en economías inflacionarias. Combatir la inflación es muy importante para evitar que llegado el momento el dinero ahorrado no haya perdido su valor, tirando por la borda todo el esfuerzo realizado durante años.